Seguimos con El Análisis, con Ricardo Brown y Ronald Acha, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Gracias por conectarse una vez más a este podcast El Análisis. Soy Ronald Acha y estoy con el señor de la noticia, Ricardo Brown. Gracias, Ronald, de nuevo por esas exageraciones. No hay ninguna exageración, Ricardo, y por supuesto tenemos otro magnífico periodista, el señor Aguilera. Él justamente es un periodista que ha estado en varios proyectos importantes, principalmente en lo que viene a ser las noticias aquí en el sur de la Florida, y con él vamos a hablar temas relacionados a España, por supuesto, y también a la realidad nacional. ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí, de poder compartir con vosotros. Manuel, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Explícanos a qué se debe esta decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no permitir que la aviación militar de Estados Unidos use la base de Morón y la Marina de Guerra y la aviación naval estadounidense no usen la importantísima base naval de Rota en España. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Hay que entender que Pedro Sánchez no hace nada por ideales o por principios, lo hace siempre por una cuestión interna, ¿no? Uh-huh. Él busca la aprobación, busca el voto siempre dentro de España. O sea, todo esto lo está haciendo no por pasar a la historia, no por principios, no por convicciones, no porque él sea un gran defensor de la humanidad, como se quiere hacer ver, sino porque está en unos baremos de popularidad bajísimos. Es más, si se celebraran elecciones ahora mismo en España, él perdería estrepitosamente. Y bueno, por eso, a pesar de su debilidad parlamentaria, que le obliga a estar gobernando prácticamente sin aprobar leyes en el Parlamento, porque no tiene la mayoría sólida para hacerlo, pues ha visto en esto del no a la guerra una oportunidad. De hecho, si repasamos la historia de España, Aznar, cuando el gobierno de Aznar se subió a una iniciativa, sí, con George Bush y con los tres de los Azores, le decían. El trío de las Azores, ¿no? Sí. Y ahí nace un movimiento que es el no a la guerra, ¿no? Que es unas manifestaciones callejeras con Tony Blair, no me salía el nombre, Tony Blair, George Bush y José María Aznar, el trío de las Azores, ¿no? Entonces se demonizó el trío. Se llevó a la sociedad española que la guerra era mala, que no era una guerra que nos importara a los españoles. Es verdad que luego finalmente las famosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein, bueno, pues no sé si no aparecieron o la información que tenía la inteligencia de Estados Unidos no era la precisa. Bueno, aquello fue rentable electoralmente, desembocó en un atentado tremendo, que fue el del 11 de marzo, y bueno, se consumó la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero frente a Mariano Rajoy y 8 años de gobierno de Zapatero y del PSOE, ¿no? Entonces yo creo que le ha venido a la cabeza, se le ha encendido la bombilla al señor Sánchez y ha dicho, vamos a hacer un revival del no a la guerra, ¿no? Sí. Entonces está haciendo este revival en el que la sociedad española, como parte de la sociedad europea, tiene esa concepción buenista de la vida. Es una sociedad también muy antisemita, hay que decirlo, muy anti-Israel, por una herencia franquista. Es curioso porque ahora gobiernan los socialistas, pero el antisemitismo no ha cambiado. Viene de la época de Franco, que estaba en el eje de los nazis. O sea, Franco y Hitler eran amigos. Entonces, Franco siempre hablaba de la conspiración judío-masónica comunista, ¿no? Mezclaba judíos, masones y comunistas Entonces, bueno, al final yo creo que Sánchez ha visto un filón ahí y lo está aprovechando. Lo está aprovechando para despertar los bajos instintos de la izquierda. Bueno, pero decir, es un error extraordinario por parte y que lo vamos a pagar en el futuro. ¿Tú no crees que va a tener consecuencias por parte de los Estados Unidos para España de una u otra manera? Pues sí, sí los va a tener porque ya Trump lo ha avisado. Tampoco es la primera vez que le hacemos un feo a los Estados Unidos, los españoles. Lo hizo Rodríguez Zapatero, sacó las tropas de Irak inmediatamente. El siguiente paso de la historia que he contado yo es que cuando él llega al poder saca las tropas de Irak y es más,
en el desfile nacional del Día de las Fuerzas Armadas Españolas, al paso de los americanos, de los soldados americanos, él no se levanta y hace el feo de no levantarse y hace ese feo a los Estados Unidos. Hay una anécdota muy buena que me viene a la cabeza, porque siendo José Bono el ministro de Defensa de España, alguien le pide que intente hablar con Rumsfeld y que intente arreglar este desastre de situación entre España y Estados Unidos. ¿Y a quién llama José Bono? Llama a Julio Iglesias. Eso lo ha contado Julio Iglesias en la entrevista. Sí, Julio Iglesias hace una llamada a la Casa Blanca y gracias a la mediación del hoy perseguido Julio Iglesias, también por la izquierda radical española, hace esa llamada a Rumsfeld, que le conocía, y entonces José Bono, ministro de Defensa, va a la Casa Blanca y dice: señores, no nos tomen en cuenta la falta de respeto de Zapatero. España es un país también muy antiamericano, tradicionalmente. Hay una especie de odio a los americanos también, procedente de la época de Franco. También Franco, dentro del franquismo había un gran movimiento antiamericano, y son cosas que venden en la sociedad: ser antiamericano, anti-yanqui, la paz, no sé qué. Y luego está esa doble vara de medir, en la que los muertos de Gaza parece que importan mucho, pero los muertos de Irán parece que no importan nada, ¿no? Esa es una grandísima contradicción de la izquierda española, yo diría casi europea, que está muy preocupada por lo que pasa en Gaza, pero parece que no está nada preocupada por lo que pasa en Irán, ¿no? De 7.000 a 30.000 muertos en las recientes manifestaciones en Irán, que fueron brutalmente reprimidas por la dictadura de los ayatolás. Oye, mencionaste las elecciones. Se está hablando aquí en Estados Unidos, sobre todo en Washington, ha llegado a mis oídos una versión de que es poco lo que puede hacer un gobierno de Estados Unidos para favorecer u oponerse a un candidato o a un partido político en España, pero que definitivamente el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Trump, porque lo ha convencido así, el secretario de Estado, favorecerían una candidatura de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero eso tendría que ser si el señor Núñez Feijóo se retira. ¿Es posible? Eso yo creo que es política ficción totalmente. Política porque además, las últimas elecciones, que no ganó Pedro Sánchez, hay que recordarlo, las ganó Feijóo, pero la aritmética parlamentaria, el sistema parlamentario español no le permitió gobernar. La suma el PSOE consiguió una suma artificial para ganar la presidencia. No ganó las elecciones, pero el PP no consiguió los números porque la campaña del PSOE, de Sánchez, se basó en el miedo a la ultraderecha, el miedo a Vox. Porque para gobernar el PP tiene que pasar por Vox. Y Donald Trump está en el imaginario, bueno, y creo que pudiera ser digamos que su hermano político español pudiera ser Vox, ¿no? De las políticas, Vox es el partido que más descaradamente apoya a Trump en España, o diría el único partido. Pero y tienen divisiones ahora. Entonces, estar contra Vox, Trump, ¿no? le viene. Sí, ahora sí que te cuento eso. O sea, estar contra Trump es un filón. Decía, entra dentro de la misma estrategia de antes de no a la guerra, ¿no? Es decir, que si Trump me odia, es bueno para un votante de centro izquierda español. Eso va a movilizar, con lo cual ese movimiento que cuentas, que me parece muy complicado porque, como decías, habría que pasar por el Partido Popular, Feijóo tendría que renunciar, bueno, lo veo muy complicado a corto plazo, quizás a largo plazo, en una elección de dentro de 4 años, 6 años, pudiera ser. Entonces, todo esto es gasolina para Sánchez. Es más, hoy escuchaba la cadena COPE, que es una radio de la Conferencia Episcopal Española, de la Iglesia Católica, un presentador que hablaba que si las encuestas empiezan a darle un poquito de dato a Sánchez con este tema de la guerra, es capaz de disolver las Cortes e irse a elecciones, porque quizás en un ambiente de guerra, en un ambiente de crispación, de enfrentamiento con Trump, tensión diplomática, de tensión, eso como que le va a dar un poderío. ¿Y dónde dejamos la economía? En todo caso, o sea, ¿de qué manera, por ejemplo, el periodismo español puede decir, bueno, estamos viviendo una crisis económica, estamos hablando de que Trump nos dice que somos los perdedores de Europa
Estamos hablando que nos dicen que no tenemos una colaboración con la OTAN. ¿Dónde queda esa parte y el prestigio que puede decir cualquier español como cualquier europeo, que somos los últimos, sin ofender, los últimos de Europa? Mira, o sea, las encuestas están así. O sea, a día de hoy, si mañana hubiera una elección, la suma de Partido Popular y Vox ganaría sobrepasadísimamente. En cuanto a la economía, ¿qué pasa? Que hay que entender, estamos en Estados Unidos y lo contaba Banderas una vez en una entrevista, Antonio Banderas, que ha vivido español, en ambos países. Y él decía, hay una encuesta en Andalucía, que es su tierra, él es malagueño, que dice que la mayoría de los jóvenes andaluces quieren ser funcionarios. ¿Qué quieren ser los americanos? Emprendedores. Entonces, España está en un entorno, la gente se acostumbra, vive con un sueldito, pero luego venden eso de tomar la cervecita en una terraza. Lamentablemente, ese mensaje ha calado, lo de ser funcionario, lo de ganar 1.300 euros y, bueno, vivir con el abuelo, con el padre, o sea, realmente a la sociedad española, y lo digo después de casi 20 años fuera de allí, le falta ese impulso de valorar que tú no necesitas a ningún gobierno para salir adelante, que se pueden meter los subsidios y las paguitas donde les quepan, y que eres tú el que puedes, sobre todo cuando eres un joven y cuando tienes ideas y cuando tienes fortaleza y cuando tienes formación y cuando tienes idiomas y cuando tienes la oportunidad de comerte el mundo, es mejor intentar comerte el mundo que esperar que te coma a ti. No, que te pague $1.000, 1.000 euros o que sobrevivas, el Estado, ¿no? 1.000 euros, o vivir de la pensión de mi abuelo, que ahora vive mucho la gente, entonces el abuelo me da un dinerillo y tal. De todas maneras, el comercio bilateral entre España y Estados Unidos favorece a Estados Unidos. Nosotros le vendemos más a España de lo que compramos de España, y las sanciones con que ha amenazado el presidente tendrían que pasar con los acuerdos con la Unión Europea, ¿no? No es fácil esa. Yo estoy comprando mucho vino y mucho jamón ahora para hacer bodega, porque eso realmente es lo que tú decías, ¿no? Al final sería para Estados Unidos a lo mejor piedras contra su tejado, dificultar el comercio con España, pero ahora, pero la Unión Europea la que negocia, no es España. Ya ese mundo ya no es claro, que negocia España con Estados Unidos directamente. Pero aquí en la Florida sí hay una inversión y hay una presencia comercial española bastante importante. Hay bancos aquí, hay bancos españoles que tienen sedes aquí. ¿Qué impacto pudiera tener este diferendo entre Madrid y Washington? Aquí con nosotros en el patio. Van a hacer regulaciones específicas para hacer daño, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los bodegueros, de los vinos, sí que hay una preocupación, porque realmente el aceite de oliva también. El aceite de oliva, todo eso se puede primar, a lo mejor algún tipo de darle la vuelta para que no sea a través de la Unión Europea, pudiera haber algún tipo de... También está el tema del gas. Nosotros le vendemos gas entonces, bueno, si cerrara el grifo Estados Unidos, pues bueno, si se lo puede permitir, pues España lo pasaría mal. Es una charadura realmente lo que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que las cosas no son blanco o negro y bueno, si es tu aliado, es tu aliado, ¿no? E insisto, no se puede pasar por alto lo que está pasando en Irán. O sea, realmente no... Tampoco es un capricho la eliminación de la cúpula teocrática iraní, porque además esa cúpula teocrática no solo amenaza a los Estados Unidos, amenaza a todo el mundo libre, amenaza a Europa fundamentalmente. Y bueno, Europa, con su buenismo, con sus regulaciones, con su manera de ver el mundo, pues tiene un problema con la inmigración muy grave, ¿no? Yo creo que evidentemente... Está bien recibir a gente, si necesita mano de obra, pero en concreto con el colectivo musulmán que viene de algunos países y que no se adapta a las costumbres del país receptor. Definitivamente. Ya hay grandísimos ejemplos en Francia, en Bélgica, en España empieza a verlos. Bueno, hay un problema que la policía francesa hay barrios en los que no entra, que la policía belga hay barrios en los que no entra. Que se realizan en España una policía antiablación en Cataluña, porque se realizan ablaciones, porque hay mujeres con el hijab, con el burka, se ha pretendido prohibir el burka y no se ha dejado. Bueno, yo estoy a favor de la inmigración, pero
En este país se ha hecho muy bien, a pesar de las políticas que hay ahora de persecución de la inmigración irregular. Aquí el que ha venido se ha integrado y... Se integra, sobre Debe todo. integrarse, es la única Bueno, manera, mira, es el parte mejor de- ejemplo de la integración de latinos, hispanos, a la sociedad, a la cultura, el idioma, sin renunciar a sus orígenes, ¿no? Es este muchacho Mendoza, que acaba de ser seleccionado como el mejor jugador de fútbol americano. Fernando Mendoza, un mayamense graduado de Columbus, la escuela de mis hijos. de los maristas, Sí, que en el deporte nacional, porque el deporte nacional aquí en Estados Unidos ha dejado de ser el béisbol, es el fútbol americano, ¿no? El mejor jugador de fútbol universitario y un muchacho que mantiene su español, mantiene sus raíces cubanas, pero si no dice que es cubano, el inglés lo habla, por supuesto, perfectamente, igual que sus padres, ¿no? Y lo mismo se puede decir de otros grupos hispanos. Los hijos de Ronald Hacha, hablan el inglés perfectamente. Sí, y las conversaciones son idénticas, y mis hijos también, que son mayores a lo de Ronald, idénticas a lo de un muchachito que los Americano, tatarabuelos llegaron por el Mayflower. Es increíble, Sí. ¿no? Mis hijos también. Sí, tus hijos. también. Hablan, o sea, porque es su lengua, y entre ellos No, y es una cultura occidental la inglés, nuestra. claro. O sea, solo hablan español cuando están conmigo, realmente, ¿no? Porque... Manuel, y algo que me gustaría preguntarte, cuando se trata de lo que significa España, piensa en el retiro. ¿Tú pensarías de todas maneras en el retiro de regresar a España? Tú tienes mucho tiempo acá, eres un periodista reconocido acá en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Y en España. Y en España también. ¿Reconocerías que hay una gran posibilidad de ir a los Estados Unidos, con la pensión a los Estados Unidos, a retirarse en España? Bueno, hombre, la verdad es que este país es muy caro también. Hay que decirlo, Sí. sobre todo cuando no produce. Pero por Bueno, seguridad, ahora- por todo lo bueno, demás que significa eso, lo ves bastante Yo lo veo, factible. lo veo factible. Muchos cubanos me lo Con preguntan. la ley de porque Nieto. muchos- No, con la no, ley de hay nietos, una oleada entonces, claro, por la ley de Nieto y claro, gente que está entonces, invirtiendo. Yo, porque a mí me dicen que si voy a siempre que voy a irme, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Yo digo, mientras pueda producir, mientras pueda ganarme la vida por mí mismo, yo me quedo en Estados Unidos. Ahora, el día que quiera vivir de una pensión, no sé si voy a querer eso, pero el día que tenga que vivir de una pensión, probablemente en España tendría una vida más desahogada, ¿no? Pero bueno, eso ya entra en el parecer de cada uno, ¿no? Sí, porque mucha gente lo que dice a veces es, vendo mi propiedad acá en los Estados Unidos, compro una propiedad allá. Pero he visto casos, no quiero decir nombres, pero hay mucha gente que hizo ese gran paso de ir allá y al final, con la crisis económica y los gastos, no han podido sobrellevar. Entonces compraron una cosa, pero la rentan y luego viven en un cuarto. O sea que al final es lo mismo que di por verte, como dicen, ¿no? A veces Sí, bueno, yo creo tienes que planificarte. Si te tú dirías. organizas, yo creo que... Porque, por ejemplo, en España no necesitas el carro. Aquí vives en carro, Sí. es posible. En España tienes sanidad gratuita. Yo creo que hay cosas que si lo organizas bien, puede estar bien. Pero claro, estamos hablando de esa frontera, es la de ya que te dedicas a la vida contemplativa, ¿no? Entonces, ese le tiene que gustar a uno. ¿Tú te irías a vivir allá, Ricardo? Mira, si pudiera yo viviría yo conozco algo de España, ¿no? Y de todo lo que conozco de España, todo me ha gustado, por supuesto, pero tengo un lugar predilecto, que es el puerto de Santa María. A mí me encantaría vivir en el puerto de Santa María, que estoy absolutamente seguro, no lo puedo probar, pero me lo dicen los genes, que de ahí salieron mis antepasados. Bueno, es un ¿Tú lugar. ¿Dónde te retirarías tú, Español. Manuel? Y a mí me gusta el sur también, Sí. o sea, creo que seríamos Cádiz, vecinos, es una vecinos. En Cádiz. Yo maravilla. este verano estuve en una zona que se llama Roche, que pertenece a Conil de la Frontera, que no está... Sí. De hecho, el aeropuerto es el de Jerez de la Frontera y es una zona muy agradable y sobre todo... Jerez de la Frontera es una Sí, maravilla. muy bonito. Bueno, yo cuando iba a España no han dejado de decirme moro, así que no me trataron tan bien. Yo creo que por ahí me confundieron. Bueno, con claro, mujer. es que Sí, mi fisonomía, tu por mi fisonomía. familia. Pero de todas maneras disfruté de todas maneras estar en Madrid y Barcelona. Creo que fue unas estupendas vacaciones. Sí. ¿En qué proyecto estás? Sabemos que tú estuviste en varios proyectos importantes. Canela News estaba yéndoles muy bien, pero tú sabes cómo está el mercado ahora. Pues mira, ahora estoy trabajando en dos proyectos. Uno con Fuente Latina, que es una non-profit que se dedica a informar sobre el conflicto de Medio Oriente, informar sobre el antisemitismo, etcétera. Y estoy haciendo con ellos un programa en la mañana
Qué bueno. que se llama Fuente Latina del Día, en el que hablamos de esos temas. Hablamos mucho de la guerra, mucho de las mujeres iraníes, hablamos de Venezuela, de Cuba, de un poco de esa relación que parece lejano, pero no es tan lejano. No. Todo está interrelacionado. Y en las tardes estoy con otro medio que se llama República, que es un medio originalmente de Guatemala, que está lanzando su versión de Estados Unidos, y estamos produciendo un programa que se llama República al Día, con Maite Luna presentando, y también tocamos temas de actualidad que le interesan a los hispanos. Así que bueno, paso el día entretenido, el mundo del streaming es lo que... No, es el mundo de lo que justamente ahora es. Producimos de otra manera a la que producíamos hace años, pero bueno, la verdad es que contento y me va bastante bien. Así que... Oye, ¿qué te parece que tenemos un embajador en Madrid, de aquí, de Miami, el empresario Benjamín León, que se acaba de reunir el nuevo embajador de Estados Unidos con Margarita Robles, la ministra de Defensa? Según me dicen, según he leído, fue una reunión muy amable, no se esperaba que fuera de una forma distinta. Él es un caballero, ella es una dama. Otra de las cosas que se mencionan aquí, y a lo mejor es un rumor totalmente despistado, es que verdaderamente Margarita Robles no está de acuerdo con la política de Pedro Sánchez. Es que hay una frase ahí, ¿Sí? Le dijo, yo estoy con Trump, o sea, en España le llamamos mudo, esa parte que entran los cámaras y graban mientras se saludan, que en realidad no son declaraciones, es que hablan entre ellos, ¿verdad? Pero se mete el sonido. Ella tiene muy buena relación con los militares americanos. En ese mudo, en esa grabación muda, ella le dice... No, pero es que lo de ayer, si yo estoy con Donald Trump. Entonces luego ella ha dicho que no quería decir eso, pero me lo creo, ¿no? Me lo creo porque Margarita Robles, a diferencia de Pedro Sánchez, es una persona, es jueza, tiene una gran trayectoria política. La verdad es que ella pertenece a un gobierno con Pedro Sánchez, dice mucho de ella, pero realmente la considero una persona más razonable que Pedro Sánchez. Ricardo, como siempre, el tiempo es tirano hasta el demasiado streaming. corto. Tiene que regresar. Y tiene que regresar de todas maneras. Manuel Aguilera, estupendo periodista español, y por supuesto hasta nuestra próxima reunión aquí en El Análisis.